Hoy en Cheli Presenta te contaré la historia de dos hombres que desde puntos opuestos del continente americano enfrentaron un enemigo común, el totalitarismo, uno desde la Casa Blanca y el otro desde el Palacio de Miraflores. ¿Quién fue Rómulo Gallegos? Mucho más que un escritor, mucho más que un presidente, Rómulo Gallegos fue un símbolo viviente de la libertad en las Américas. Autor de Doña Bárbara, novela que marcó época y puso a Venezuela en el mapa literario mundial. También fue el primer presidente electo democráticamente por voto directo, secreto y universal en Venezuela. Rómulo Gallegos llegó a la presidencia en 1948 como candidato de Acción Democrática. Obtuvo más del 70% de los votos, siendo el presidente más votado en toda la historia de Venezuela. Desde el inicio, su gobierno impulsó profundas reformas que modernizaron al país. Promovió la ley de reforma agraria para devolver la tierra a los campesinos y acabar así con el latifundio. Buscó garantizar la educación pública, gratuita y laica para todos los ciudadanos como derecho fundamental. Apoyó el desarrollo de una industria petrolera nacional soberana, planteando mayor participación del Estado en los ingresos del crudo. Defendió los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos laborales, fortaleciendo así sindicatos y condiciones dignas de trabajo. Incluso Gallegos fue pionero en crear el primer salario mínimo para todos los ciudadanos. Gallegos apostó además por una democracia institucional civil y participativa, pero esa visión chocaba con los intereses de las élites económicas, el sector militar y poderes extranjeros que preferían un país sumiso. El 24 de noviembre de 1948, apenas 9 meses después de asumir el cargo, fue derrocado por un golpe militar liderado por Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbot. Su crimen: haber intentado modernizar Venezuela y ponerla al servicio de su gente, no de las élites. Desde el exilio, Gallegos nunca dejó de luchar. Tejió vínculos con líderes como Harry Truman, que fue uno de sus mejores amigos y además hermano masón. Ambos compartían ideales de libertad y resistencia frente al avance del comunismo. Fue parte activa de la creación de instituciones democráticas en América Latina. Su pensamiento sigue vivo en la Carta Democrática Interamericana. Hoy es el único venezolano con un busto en la sede de la OEA en Washington, D.C. Todo esto como testimonio de su lucha por la libertad continental. Su breve mandato inspiró a generaciones. De hecho, Gallegos tenía todo a su favor, incluso para lograr el Premio Nobel de Literatura, pero su vocación política tristemente lo vetó. Durante la gran parte del siglo XX, la Academia Sueca mostró una fuerte preferencia por autores europeos, en especial del norte y centro de Europa. Los escritores latinoamericanos fueron sistemáticamente subestimados hasta décadas más tarde. Por ejemplo, Pablo Neruda recibió el Premio Nobel en 1971 y Gabriel García Márquez en 1982. Aunque Doña Bárbara de 1929 es una obra maestra, su producción literaria fue más corta que la de otros candidatos. Gallegos escribió varias novelas notables como Canta Claro, Canaima y Sobre la misma tierra. Luego se enfocó en política, lo que detuvo su evolución como novelista. Muchos ganadores del Nobel cuentan con editoriales, traductores y críticos que promueven su candidatura. Gallegos no tuvo ese respaldo constante ni en Europa ni en los Estados Unidos, lo cual afectó su proyección global. Aunque sus obras tratan temas universales como el bien contra el mal, el progreso contra la barbarie, están muy marcadas por el paisaje llanero y la política venezolana, lo que pudo limitar la conexión inmediata con lectores no hispanohablantes. Entretanto, Harry Truman no era el favorito políticamente, era el vicepresidente, entre comillas, accidental del gran Franklin Delano Roosevelt. Cuando Roosevelt murió en 1945, Truman recibió las riendas del mundo. Tuvo la alta responsabilidad de enfrentar el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Truman, de manera valiente, ordenó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es masón igual que Rómulo Gallegos.
Ambos fueron grandes amigos, una amistad de la cual muy poco se ha investigado en las Américas. Ambos veían en la masonería una vía para el pensamiento libre, la justicia y la fraternidad. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, admiraba profundamente al libertador Simón Bolívar, tanto así que tenía un retrato del libertador colgado en la oficina oval de la Casa Blanca. Como dato anecdótico, ha sido el único presidente en toda la historia de los Estados Unidos en tener un retrato del libertador Simón Bolívar en la oficina oval de la Casa Blanca. En uno de sus tantos discursos, Truman dijo: "El ejemplo de Bolívar nos recuerda que la libertad no se hereda, se conquista". Truman al mismo tiempo enfrentaba espías soviéticos, la expansión del comunismo en Asia y las amenazas nucleares. Ambos presidentes defendieron la democracia. Ambos supieron que el precio de la libertad era la vigilancia eterna. Otra de las anécdotas más curiosas de la amistad entre Truman y Gallegos, un reflejo de admiración, respeto y cariño fraterno, fue que el propio presidente de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, envió su propio avión presidencial, el Independence, a buscar al presidente Gallegos a Venezuela, para iniciar así visita oficial en Washington, D.C., una comitiva venezolana de lujo encabezada también por el gran poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco y Gonzalo Barrios. Ese avión era de uso exclusivo del presidente de los Estados Unidos y nunca en la historia había ocurrido algo similar. El Independence era un Douglas DC-118 Leafmaster, una versión militar del avión comercial DC-6. Fue entregado en 1947 a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y luego fue modificado para uso exclusivo del presidente de la nación. En política internacional, Harry Truman no solo contuvo el comunismo, lo enfrentó con estrategia, leyes y alianzas duraderas. Fue el presidente que definió el inicio de la Guerra Fría y sentó las bases del liderazgo global estadounidense. La propia doctrina Truman fue una declaración oficial de política exterior que marcó el inicio de la contención del comunismo, así como apoyo militar y económico a Grecia y Turquía. Entre tanto, la Ley de Asistencia Exterior de 1948, conocida coloquialmente como el Plan Marshall, fue una legislación que gracias a Truman autorizó más de $12,000 millones para reconstruir Europa Occidental y frenar la expansión del comunismo. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 reorganizó la defensa del país, creó el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia CIA. Gracias a Truman, en 1949, Estados Unidos ingresa formalmente a la OTAN. Esto consolida el bloque occidental frente al Pacto de Varsovia y las intenciones expansionistas del comunismo. La resolución del Congreso de 1950, gracias a Truman, fue una intervención en Corea para frenar al comunismo y a la China comunista al mismo tiempo. En política doméstica, su legado fue transformador, especialmente en derechos civiles y justicia social. La Orden Ejecutiva 9981 estaba construida por la desegregación de las Fuerzas Armadas, una piedra angular del movimiento de los derechos civiles. También el establecimiento de la Comisión de Derechos Civiles en 1946, gracias a los esfuerzos de Truman por frenar cualquier tipo de acción racista en toda la nación. En otro orden de ideas, el Fair Deal de Truman creó el Plan de Viviendas de 1949, construcción de más de 800,000 viviendas públicas. Se expandió el Seguro Social en 1950, una aplicación del número de beneficios y aumentos de pagos. Se creó también la Ley de Salario Mínimo en 1949, que elevó el mínimo federal y amplió su cobertura en toda la nación. Se intentó crear un sistema de seguro médico nacional, pero fue bloqueado por el Congreso. Truman fue el puente entre el New Deal y el mundo multipolar de la Guerra Fría. Fue un presidente que enfrentó a Stalin sin titubeos, que adelantó el movimiento de los derechos civiles con hechos concretos y además entendió que una democracia fuerte comienza con justicia social en casa. La amistad entre Estados Unidos y Venezuela durante la presidencia de Harry Truman y Rómulo Gallegos fue tan fuerte que por primera vez en la historia se crearon comités de enlace militar para luchar contra el comunismo.
Oficiales estadounidenses venían a Venezuela para luchar y entrenar con los venezolanos y frenar así el comunismo. De hecho, la administración de Gallegos tuvo ataques por parte de la extrema izquierda, el comunismo, y por parte de la extrema derecha, el fascismo, al punto de que Gallegos desde un principio apartó al Partido Comunista de Venezuela del espectro político nacional. Es tan cierta esta afirmación que ningún miembro del PCB estuvo en cargos públicos durante el mandato de Gallegos. El Partido Comunista de Venezuela se fue a la calle con acciones de fuerza, con acciones de guerrilla para ejecutar planes que pudieran acabar con el gobierno de Gallegos. Como cosas bizarras, la extrema izquierda se alió con la extrema derecha para acabar con Rómulo Gallegos. De esa manera, culminó una de las presidencias civilistas más importantes y modernas de la historia, similar a la de José María Vargas.